Después salió a cenar y fue ahí donde Jody realmente se abrió con las mujeres en una conversación privada, diciéndoles que creía que estaba siendo atormentada y acosada por figuras sombrías cada noche, y eso fue espeluznante. Kevin Franke, el ex esposo de la desacreditada youtuber Ruby Franke, acaba de presentar una nueva demanda explosiva y las acusaciones son de otro nivel. Él está acusando a Jodi Hildebrandt, la consejera de salud mental certificada que está en el centro del escándalo de abuso infantil, de manipulación emocional, negligencia médica y de destruir a su familia. Esta demanda legal revela lo que Kevin afirma que soportó a puerta cerrada. ¿Y sabes qué? Esto podría transformar nuestra perspectiva sobre este terrible caso. Analicémoslo a detalle. Bienvenidos a Side the Bar, presentado por Ley y Crimen. Soy Jesse Weber. Kevin Franke presentó una nueva demanda importante contra Jodi Hildebrandt y vamos a hablar de eso ahora mismo. Así que Kevin es, por supuesto, el ex esposo de la ex blogger de maternidad y youtuber Ruby Franke. Y sabemos que Ruby y la consejera de salud mental, Jodi Hildebrandt, su asociada, ambas fueron arrestadas y se declararon culpables de abuso infantil agravado contra los dos hijos pequeños de Ruby. Fue un caso horrendo, realmente horrendo. Ataduras, inanición, lesiones físicas, abuso emocional, trabajo físico. Terrible, terrible. Estamos hablando de que estos niños fueron rescatados por la policía después de que su hijo pequeño logró escapar y correr hacia un vecino de Jodi en Ivans, Utah. Ambas mujeres se declararon culpables, por lo que no tuvieron que ir a juicio y fueron directamente a la sentencia en febrero de 2024. Cada una recibió una condena de 30 a 40 años de prisión. La Junta de Libertad Condicional decidirá cuándo serán liberadas. Pero ahora tenemos que hablar de Kevin, porque Kevin siempre ha sostenido que no tenía idea de que esto estaba ocurriendo, que él estaba viviendo separado de Ruby por indicación de Jodi, que Jodi había tomado el control total sobre Ruby, la manipuló y también lo manipuló a él, dividiendo a su familia. Entonces, ¿qué pasa? No es totalmente inesperado, estamos viendo esto, pero Kevin Franke presentó esta demanda en la Corte Estatal de Utah contra Jodi Hildebrandt. Y eso es lo que vamos a analizar. Ahora les diré, esto refleja muchas de las acusaciones que él ha hecho contra Jodi después del arresto de ella y Ruby, pero esto es mucho más detallado. Así que lo primero que noté es que fue presentado en su nombre por su abogado, Randy Kester. Esta es una persona a la que hemos entrevistado antes aquí en Sidebar. Bien, esto es esencialmente una demanda por negligencia médica. Bien, él está demandando por negligencia, donde alguien tiene un deber contigo, incumplieron ese deber, sufriste un daño y sus acciones causaron ese daño. Los elementos principales, según la demanda, son deber, incumplimiento, causalidad y daño. La acusada tenía un deber de cuidado con Kevin como paciente en un estado emocional vulnerable y estaba en una posición de confianza. La acusada incumplió su deber de cuidado al utilizar técnicas inadecuadas de atención en salud mental, como se describió previamente. Repasaremos las acusaciones brevemente. Cabe destacar que, según la ley de Utah, existen niveles. Entonces, dependiendo de cuánto estés buscando en daños, ya sabes, compensación, eso determina cómo se verá este caso y tal vez cuánto tiempo tomará realmente llegar a un juicio. Hablamos de cómo las partes podrán obtener material y evidencia en un caso como este, específicamente en la etapa de descubrimiento. Así que ellos argumentan en esta demanda que este es un caso de nivel 3. Franke está alegando que sus daños superan los $300,000, lo que permite cosas como 30 horas para declaraciones de hechos, 210 días para el descubrimiento estándar de hechos y cosas así. Pensé que era interesante, es un programa legal, quería mencionarlo. Hablaré de los daños más adelante, porque podrías estar pensando, espera, ella está en prisión. ¿Qué está buscando él? ¿Cuáles son sus bienes? Es una buena pregunta. Hablaremos de eso más tarde, pero ¿cuáles son las acusaciones? Kevin y Ruby se casaron el 28 de diciembre de 2000, tuvieron 6 hijos. Y luego hablan de cómo Jodi se conectó con Ruby. Específicamente, cómo Jodi invitó a Ruby a asociarse con ella en un nuevo grupo de Facebook llamado Mamás de la Verdad.
Y aparentemente, Jody continuó ejerciendo como consejera de salud mental. Y la queja explica cómo Jody y Ruby hacían publicaciones juntas en redes sociales y estaban diseñadas para promover el negocio de Jody. Y Jody también estaba creando y vendiendo materiales escritos para promover su negocio. Todo esto lleva a la acusación de que Jody solicitó a Ruby y Kevin que fueran sus pacientes y que compraran sus libros y sus cuadernos de trabajo, y cómo supuestamente Jody se refería a sí misma como psicóloga. Además, esto es citado en la denuncia. La evidencia proviene de su entrevista con la policía en agosto de 2023. La razón por la que estamos aquí hoy es porque simplemente tenemos muchas preguntas, tal vez hay malentendidos que necesitamos aclarar. No, y me encantaría decirte que ella está aquí porque no lo sé. No sé qué va a pasar con lo que diga. ¿Sabes? Como psicóloga he observado a la gente poner cosas constantemente. Así que lo entiendo, estoy de tu lado, lo entiendo. Esta es la gran acusación. Cito, durante la primavera de 2022, Jody afirmó que, basándose en su experiencia, educación, pericia y observaciones como consejera clínica de salud mental y psicóloga con licencia, ella, sin realizar ninguna evaluación, prueba u otro protocolo formal de diagnóstico, le aconsejó a Kevin que lo había diagnosticado como lujurioso, narcisista, manipulador, engañoso, controlador y egoísta, y que necesitaba sus servicios profesionales. También le informó a Ruby sobre su diagnóstico de Kevin. Convenció a Ruby de apoyar este diagnóstico y de adoptar el consejo profesional posterior de Jody para el tratamiento correctivo de Kevin y su familia. Kevin contrató los servicios profesionales de Jody. Ella se comprometió a brindarle servicios profesionales de salud mental y, por lo tanto, asumió una posición elevada de confianza como profesional de la salud con licencia en el estado de Utah, con los deberes correspondientes. Eso es clave para la negligencia. Establece el deber que supuestamente Jody tenía hacia Kevin. Cito, su consejo profesional adicional fue que Kevin no debía tener comunicación ni contacto con sus hijos porque la personalidad, las condiciones emocionales y de salud mental de Kevin tendrían un impacto negativo en los niños y podrían llevarlos a adoptar esos mismos comportamientos y condiciones negativas. Esto fue ordenado por Jody como parte del tratamiento de Kevin. El 20 de julio de 2022, Jody y Ruby ordenaron que como condición para proteger a los niños y preservar el matrimonio y la familia, Kevin y su hijo mayor, Chad, que entonces tenía 17 años, debían salir de la casa familiar y vivir en otro lugar, sin tener comunicación con los demás miembros de la familia, incluida la esposa de Kevin, Ruby. Recuerda, Chad fue paciente de Jody en el pasado. Cito, en ese momento, tanto Chad como Kevin estaban pagando por sus servicios y consejos profesionales, y Kevin estaba inscrito en su terapia grupal en línea para hombres, confiando en su estatus profesional, educación, licencia y experiencia. Cuando Ruby siguió el consejo de Jody, Kevin y Chad se fueron de la casa. Ese es un punto clave. Realmente están resaltando eso para decir que no era un desconocido quien les decía que hicieran esto y les daba ese consejo. Según los informes, ella presentó sus credenciales. No hay razón para dudar de su confiabilidad y credibilidad en esa posición de confianza y deber. Clave para un análisis de negligencia. Y aquí es donde Kevin alega que Jody insiste en que Ruby y Kevin vivan separados. De hecho, por cierto, cuando Kevin fue entrevistado por la policía después del arresto de Ruby, en una entrevista posterior, porque él estaba mucho más a la ofensiva contra Jody en esa entrevista posterior, no tanto en la inicial. Pero en esta entrevista posterior es importante lo que dice. Escucha esto. De repente tenía muchas reglas nuevas que seguir, como si podía irme cuando quisiera, pero no podía regresar hasta que Ruby me diera permiso. No podía entrar a la cocina a comer hasta que Ruby me diera permiso. Y el piso superior, donde Jody me rodeaba, estaba totalmente prohibido. Ya no podía subir a la planta alta en mi propia casa. Y ahí Ruby dictaba todas las reglas de cómo serían nuestras interacciones, cuando hablaríamos, cuando ya sabes. Y eso fue difícil. Y fue durante ese tiempo que realmente me volví, diría yo, dependiente de Ruby. Como si ella me dijera una palabra amable, como
todo mi día se arreglaba. Muy similar a lo alegado en la demanda actual, volvamos a la queja. Cito, Chad estaba pagando sus sesiones semanales de terapia y de hecho ella le subió el precio a aproximadamente $900 por mes. Kevin le pagó a Jody por su participación en la terapia grupal en línea para hombres a partir de julio de 2022. Ella le pidió a Kevin que pagara por Venmo porque, cito, es más fácil. Kevin pagó entre $300 y $375 mensuales por su participación en la terapia grupal para hombres. Jody, al conocer y haber observado las prácticas familiares y la devoción de ellos a sus creencias y compromisos religiosos, usó su conocimiento del compromiso de Kevin con sus creencias religiosas, su matrimonio y su familia para manipularlo y aprovecharse de él, llevándolo a adoptar sus consejos poco profesionales y engañosos. Kevin le estaba pagando y confiando en su terapia profesional, teniendo como objetivo preservar a su familia en el matrimonio. Ella a menudo le decía que, a menos que cumpliera estrictamente con sus mandatos, su, entre comillas, alma estaba en peligro de ser condenada. Además, durante su tiempo de separación, otros hombres a los que Jody estaba instruyendo, que formaban parte de su terapia en línea, fueron dirigidos por Jody para amenazar a Kevin diciéndole que si no cumplía y cambiaba rápidamente, Ruby se iba a quedar sin paciencia y se iba a divorciar de Kevin. Esta manipulación le hizo temer las consecuencias amenazadas si no mantenía un cumplimiento absoluto e incuestionable de los mandatos de Jody. ¿Sabes cómo llamamos a eso? Testigos potenciales, ¿verdad? En un juicio, ¿llamaría a estos hombres? ¿Testificarían? Eso sería enorme. Ahora, Kevin afirma que Jody ordenó que él y Ann Ruby tuvieran una separación total, que Jody abusaría emocional y mentalmente de otros pacientes que violaran una separación de no contacto. En resumen, si no seguía su consejo, eso es lo que pasaría. Sin embargo, en un par de ocasiones permitió que Kevin hablara con Ruby, pero no era tan simple como levantar el teléfono y saludar. Según la denuncia, Jody le pedía repetidamente a Kevin que escribiera una carta detallando todas sus supuestas acciones egoístas, narcisistas, lujuriosas y manipuladoras. Jody le decía a Ruby que guardara estas cartas para usarlas como evidencia y tener ventaja en los procedimientos de divorcio en caso de que fuera necesario. Me pregunto si existen copias físicas de estas cartas o correos electrónicos. Debo señalar algo sobre este caso. Si esto va a juicio, presumiblemente va a depender mucho del testimonio de Kevin, ¿verdad? Probablemente tendría que subir al estrado, como suele ocurrir en estos casos, y él enfrentaría un duro interrogatorio por parte del abogado o los abogados de Jody Hildebrandt sobre por qué hizo todo esto. Los abogados de Jody podrían negar las acusaciones, afirmando que ella nunca aconsejó nada de esto y que todo es falso. O podrían decir que había una razón por la que ella les pidió separarse. Kevin, un adulto, consintió voluntariamente en hacer todo esto. Ella solo aconsejó, sin presionarlo ni manipularlo. Lo hizo voluntariamente. No digo, por cierto, que esa defensa funcionaría, pero solo tengan en cuenta que eso es lo que imagino que sería el contrainterrogatorio y cómo sería su argumento si esto llegara a juicio. Pero al hablar de eso, solo escuchen lo que Kevin le dijo a la policía en una entrevista inicial tras el arresto de Ruby. Jody y Ruby tienen una relación cercana y Jody vio la necesidad de que yo recibiera ayuda. Y francamente concuerdo, este espacio ha sido exactamente lo que necesito para enfrentar mis propias adicciones y recibir el apoyo y la ayuda que he necesitado. He visto que esta etapa ha sido muy buena para mí. Mira, eso fue muy cerca en el tiempo, cuando supuestamente todo esto estaba ocurriendo y justo después del arresto. Obviamente, él ha cambiado de opinión sobre Jody y Ruby desde ese momento. Pero ¿podría esa entrevista ser utilizada por la defensa de Jody Hildebrandt para argumentar consentimiento? Tal vez. Por eso, por cierto, Kevin, en su denuncia, y probablemente en un futuro juicio, realmente se está enfocando en el supuesto abuso mental que sufrió a manos de Jody. Cómo ella supuestamente lo regañaba y menospreciaba
durante las sesiones de terapia grupal en línea para hombres, que supuestamente lo acusó de, cito, ser un amante de la oscuridad, amante de Satanás, y lo acusó de ocultar algo muy oscuro y malvado, y que ella le negó su consejería y ayuda, a menos que, mediante coacción, él le confesara eso y ella estuviera satisfecha de que todo había sido revelado. De nuevo, esto se refiere al supuesto desequilibrio de poder, las credenciales y la coacción. Todo esto es relevante para este caso. Cito, durante estas sesiones grupales, que sumaron más de 300 horas, Jody se comunicaba electrónicamente y en privado con otros miembros del grupo y compartía información confidencial y detallada sobre Kevin, su familia y sus dificultades. Luego, ella reclutaba e instruía a otros usando esa información para abusar de Kevin mental, psicológica y espiritualmente. Ella hacía que lo confrontaran por su comportamiento y comentarios, los cuales ella calificaba como inapropiados. Durante su tratamiento de Kevin, también le contaba detalles vívidos sobre la vida, actividades y decisiones de sus otros pacientes. Durante el descubrimiento previo al juicio, el intercambio de información y pruebas potenciales, me pregunto si podrán obtener estos mensajes para demostrar que supuestamente ella hizo esto. Cuando presentas una demanda, no estás afirmando que ya tienes todas las pruebas reales para demostrar tus afirmaciones. Muchas veces tienes información de segunda mano, crees que es verdadera, pero ahora necesitas iniciar una demanda para poder obtener esa posible evidencia que pruebe y corrobore tu afirmación. Según la demanda, para septiembre de 2022, Jody le había dicho a Kevin que no era digno de entrar al templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él dijo que esto lo llevó a no intentar renovar su certificación para entrar a un templo santos de los últimos días. Se llama una recomendación. Él afirma que ella también lo animó a que lo despidieran de la Universidad Brigham Young University, que si lo despedían, eso lo haría reaccionar. Y él afirma que eso fue lo que pasó. Lo despidieron y luego alega que cuando eso sucedió, cuando lo despidieron, Jody se volvió en su contra, lo llamó egoísta por hacer esto. Al final, Ruby y 2 de sus hijos vivían con Jody en una casa en Evans. Él afirma que Jody nunca le mencionó esto. Y por cierto, él alega que Jody le dijo a Ruby que se hiciera pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Está bien. Y él dice que, mientras todo esto está pasando, por cierto, él sigue pagando a Jody por estos servicios profesionales. Él cree que estas sesiones de consejería conducirían a la reunificación familiar, lo cual es crucial. Él afirma, ¿qué estaba haciendo Jody? Que supuestamente ella estaba tratando de convencer a Ruby de comprar terrenos, propiedades en Arizona, de liquidar estas cuentas financieras que eran para Ruby, Kevin y sus hijos por la suma de $80,000. Algo similar a lo que Kevin le dijo a la policía en esa entrevista posterior que mencioné. Por esa época las cosas con Ruby empezaron a mejorar. Y no entendía por qué, pero Ruby quería que nos viéramos en un estacionamiento y quería que yo firmara la sesión de títulos de documentos. Como los 2 autos que teníamos, quería que los firmara a su nombre. Y A Ruby. Pero yo estaba como, bueno, ya sabes, simplemente no. Estoy en modo de total cumplimiento en este punto. Así como soy un buen esposo, ¿ves? Puedes confiar en mí. Y así que cualquier cosa que ella pidiera, como transfiéreme los autos, sin preguntas, está bien nada más. Y luego otra cosa, ella dijo, podría querer hacer una inversión, pero voy a necesitar tu firma. ¿Confías lo suficiente en mí como para darme tu firma si quisiera hacer mi propia inversión? Sí, claro. Lo que tú digas. Bien, entonces, a partir de ahí, Kevin afirma que Jody suspendió sus servicios con él, que tuvo su última sesión del grupo de hombres el 26 de julio de 2023. Y esto fue mientras ella abusaba mental, emocional y físicamente de sus 2 hijos en la casa de Iván. Entonces llegamos a 2 partes importantes de esta demanda. La primera menciona acusaciones de negligencia que se cree están por debajo de los estándares de atención de salud mental para esta comunidad, incluyendo pero no limitándose a lo siguiente. La lista está completa. Jody Hildebrandt
no diagnosticó profesionalmente ni explicó al paciente su condición específica de salud mental y cómo el diagnóstico justificaba el tratamiento. La falta de Jody Hillebrand de implementar un tratamiento correctivo adecuado y diagnosticar erróneamente la condición del paciente. Actuar afirmativamente para aplicar métodos de tratamiento no profesionales, inapropiados e incorrectos dentro del estándar de cuidado aplicable. Involucrarse en relaciones duales y conflictivas con familiares y otros pacientes. Participar en actos perjudiciales para los hijos de los pacientes, contrario al objetivo declarado del supuesto consejo y servicios profesionales proporcionados y pagados por el paciente. Cometer actos criminales contra los hijos de los pacientes. Revelar la información confidencial y las comunicaciones de Kevin y dar consejos a la esposa del paciente en contra de los mejores intereses del paciente y en contra del objetivo declarado del supuesto consejo y servicios profesionales que se le estaban proporcionando y por los cuales el paciente estaba pagando. Participar en conductas hacia su paciente que demostraron falta de honestidad y sinceridad, que fueron deshonestas y diseñadas para beneficiar el interés propio de la señorita Hillebrand, y que iban en contra de la salud mental y el mejor interés de su paciente, presentándose como si ejerciera o participara en una profesión, la psicología, para la cual no tenía licencia. Participar en conductas que resultaron en una condena por un delito que, al considerarse junto con las funciones y deberes de la profesión para la cual se emitió la licencia, existe una relación sustancial con la capacidad del titular de la licencia para ejercer la profesión de manera segura o competente. Participar en conductas que han resultado en acciones disciplinarias, incluyendo la suspensión y revocación por parte de la Autoridad de Licencias y Regulación bajo la División de Licencias Profesionales del Estado de Utah para un consejero clínico de salud mental con licencia. Ejercer una profesión regulada bajo la ley del Estado de Utah mediante incompetencia grave, negligencia grave o un patrón de incompetencia o negligencia. Ejercer o intentar ejercer una profesión que requiere licencia bajo este título por cualquier forma de acción o comunicación que sea falsa, engañosa, fraudulenta o que induzca a error. Abusar o explotar, verbal, física, mental o sexualmente, a cualquier persona a través de conductas relacionadas con la práctica del titular de la licencia bajo este título o facilitadas de alguna otra manera por la licencia del titular. Por cierto, ¿recuerdas cuando dije que Frankie estaba pagando cientos y cientos de dólares al mes por estas sesiones de terapia grupal en línea y lo hacía a través de Venmo? Esa última parte es crucial para determinar daños y compensación. ¿Cuánto le debía básicamente por lo que Hillebrand le hizo? ¿Cómo puede ser completamente restaurado? Así que, de hecho, hacia el final de esta demanda, esta queja, Kevin Franke alega lo que sufrió y lo que está buscando. Que fue sometido a tratamientos de salud mental innecesarios y dañinos, que él pagó por todo esto. Daños monetarios por tratamientos de salud mental, pasados, presentes y futuros, debido a las presuntas acciones de Jody. Daños generales, por cosas como dolor y sufrimiento físico y emocional. Pérdida de disfrute de la vida, depresión, honorarios de abogados, costos de terapia, pérdida de ingresos, daños a sitios y por intentar reconciliar y restaurar a su familia a lo que era antes de que Jody hiciera lo que supuestamente hizo, así como cualquier otro daño apropiado. Ahora, Utah puede poner un límite a ciertos daños, pero aún así estamos hablando de lo que podría ser una cantidad muy considerable si esto llega a juicio. Kevin está exigiendo un juicio conjurado para este caso. Aquí hay algo más que debes recordar. No podemos decirte cuál es la condición financiera actual de Hillebrand ni cuáles son sus activos. Sin embargo, 2 investigaciones periodísticas en Utah informaron que su casa de $5 millones en Evans, donde ocurrió el abuso de esos niños, fue retirada del mercado. Además, se alegó en otra demanda contra Hillebrand, una que discutimos aquí en la barra lateral, presentada por un hombre llamado Miguel Tillman, que él fue victimizado por Hillebrand a través de su negocio de conexiones. Y esta parte es clave. Cito: la empresa se ha convertido en una operación multimillonaria al atraer fraudulentamente a individuos a la empresa, a David Velde, a través de conexiones y luego cobrarles cantidades exorbitantes de dinero bajo la amenaza de dolor, abuso y destrucción de la familia de uno si los individuos
no invierten completamente en los servicios y productos de conexión y en la empresa misma. Así que en el litigio de Kevin, posiblemente habrá un examen de las ganancias que Jody potencialmente obtuvo de sus servicios. Eso se relaciona con el análisis de daños y perjuicios. Y te diré, mira, basado en lo que hemos visto en el caso penal, la propia declaración de Ruby cuando fue sentenciada, hablando esencialmente de cómo fue manipulada por Jody, las propias declaraciones de Kevin a la policía, analizar la credibilidad de sus alegaciones en esta demanda, es muy diferente a si él simplemente hubiera presentado esta demanda antes del arresto de Jody y nunca hubiéramos escuchado nada de esto. ¿Eso lo hace más creíble? Quizás. Así que dependiendo de los bienes de Jody y de un análisis de riesgo-pérdida, ella tiene que decidir si quiere pelear esto y si sostiene que las acusaciones son falsas o si va a intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Esperaremos a ver, es un desarrollo interesante. Eso es todo por ahora en Sidbar. Gracias por acompañarnos. Por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o su plataforma de podcast favorita. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.